y las amistades se terminan. Poco se habla del fin de una amistad. Porque sí, de las rupturas amorosas hay películas, canciones, rituales, hasta un contrato legal llamado divorcio. Pero cuando termina una amistad, nadie te da un manual para sobrevivirlo. Así que hoy vamos a escudriñar con honestidad y calidez, como siempre, el proceso de terminar una amistad. ¿Qué duele? ¿Qué se transforma? ¿Cómo se honra lo que fue? ¿Y cómo se suelta lo que ya no es? Querida amiga, hoy toca hacer las paces con que ya no me acompañes en mi presente, desearte lo mejor, aunque no esté al tanto de tu vida, y a la vez reconocer que lo nuestro existió y que no se va a borrar. Si sientes que resuenas con estas frases, pasa adelante y siéntate cómoda. Yo soy Eva Herbert, bienvenido a un nuevo episodio de Más Auténtica Podcast. Hoy vamos a abrir un cajón que casi nunca se nombra, y es cuando una amistad se termina. Yo creo que de esto poco se habla porque a nivel cultural no hay tanta presión para tener amistades como lo tenemos para tener pareja, aunque sí socialmente también se nos presiona para eso, qué casualidad. Pero es que no hay tantas películas o canciones o elementos en la cultura, ¿no? Que hablen del fin de una relación de amistad como lo vemos con las parejas. Además de que no hay papeles, no hay actas, no hay una mudanza oficial, no hay un casamiento o una celebración del inicio de una amistad, pero de igual forma sí hay un duelo, hay una memoria y hay una identidad que se reacomoda cuando nosotros estamos finalizando un vínculo de amistad, que por cierto muchas veces es más difícil de dilucidar, de entender que ha terminado y de darnos cuenta que eso pasó a diferencia de una relación de pareja, ¿no? Y probablemente mientras me escuchas te viene a la mente un nombre, un viaje, una risa, un recuerdo. Así que respira profundo. Entiende que no estás sola, que hay muchas personas que probablemente también van a estar escuchando este episodio, pasando por este tránsito, y yo también estoy aquí acompañándote. Porque creo que además en la amistad y en la pérdida de una amistad, Pauline Boss lo decía cuando ella hablaba de pérdida ambigua, porque creo que la amistad puede llegar a ser una pérdida ambigua, porque lo decía que esto es difuso. Cuando termina una relación no necesariamente te das cuenta. Y hay despedidas que no tienen un cierre claro. O sea, el final de una amistad se siente así, a diferencia de una relación de pareja donde tú le dices, mira ya, terminamos de verdad, yo no puedo estar más en este vínculo, te quise mucho, dame mis cosas, etcétera. O incluso con un familiar, ¿no? Cuando le dices, mira, yo no te voy a hablar más, o le cuelgas o bloqueas a ese familiar. Es decir, hay relaciones que terminan de una manera como más contundente y nos da al menos ese espacio para entender que se acabó y poder hacer un cierre, un duelo. Con la amistad vemos esta pérdida más ambigua, donde no necesariamente se da de esta manera tan tajante y eso hace más difícil, ¿no? Lo que yo creo es que cuando una amistad se termina, queda como flotando en el imaginario todo lo que se vivió. Las conversaciones eternas, las carcajadas que te hacían doler la barriga, los viajes improvisados, las confesiones a las 3 de la mañana, y uno las recuerda con nostalgia, con melancolía, y eso, aunque duela, también es parte del duelo, atesorar lo vivido. Y esta frase quiero que te la quedes porque a lo largo del episodio creo que esto va a definir el cómo transitar la pérdida de una amistad, atesorar lo vivido. Porque nadie puede quitarte esos recuerdos, aunque ya no me acompañen en mi presente, esas personas, puedo desearles lo mejor, puedo hacer las paces con que no estén en mi vida, pero la época que compartimos la llevo como un tesoro en mi corazón. Y eso es como cuando alguien muere. La presencia física se va, pero en tu cabeza se quedan las canciones que te dedicó, las frases que te dejó, los abrazos que te dieron calma, aquellos momentos en los que se estartalaron de la risa, ese detallito que te regaló, ese suéter con el que te quedaste. Y creo que entender
que eso sigue estando en tu historia es un paso importante para poder dejar ir, porque muchas veces nos quedamos en que esa persona ya no está y le damos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, pero hoy quiero decirte que nadie te va a quitar los recuerdos que tú tuviste con esa persona. Y yo sé que es muy difícil dejar ir y decir adiós y entender que esa persona ya no está, pero nada te quita, nada ni nadie te quita el paso de esa persona por tu historia. Aunque ya en presente ustedes no estén caminando juntas o juntos, nadie te va a quitar los recuerdos que construyeron. Así que te invito a hacer una lista de cuáles son esos momentos que atesoras de esa amistad y poder desde ese lugar agradecer. Yo creo que lo que hace más difícil que la amistad sea un duelo doloroso es que no es tanto lo que haya pasado, sino aquello que nos imaginamos que iba a pasar y no pasó. Porque con la amistad hay muchos elementos que nos llevan al futuro, ¿no? Elementos culturales o frases como, por ejemplo, amigas por siempre, amigas hasta la muerte, best friends forever o BFF. O sea, con las amigas solemos hacer planes a futuro y decimos cuando seamos mamás tal cosa, cuando viajemos juntas por el mundo tal otra, cuando estemos viejitas y sigamos brindando en la playa, cuando vivamos juntas y de repente de niñas anhelábamos hacer eso de adolescentes o de adultas y de pronto hay que borrar con Tipex todos esos planes que, eh, pues a diferencia de una pareja, donde quizás está ese acto oficial, como decía, ¿no? Que hace que cierre la historia. Hay una firma, una devolución de objetos, con acta notariada en el caso de un divorcio. En cambio, en la amistad solo está este vacío raro, ¿no? Y la tarea emocional de aceptar que la amistad cambió o terminó, porque también quiero que dimensionemos que puede haber dos tipos de duelo: el duelo de la amistad que cambia y el duelo de la amistad que termina. Son dos lugares diferentes y aunque hoy nos vamos a referir a el fin de una amistad, creo que es importante también aceptar y procesar esos cambios que se van dando en la amistad. Si tú quieres profundizar en el tema de amistad como tal, el episodio de Una verdad sobre la amistad te lo recomiendo muchísimo. Está pues muchas semanas atrás para que le des play y puedas ver, ¿no? Otra perspectiva de lo que implica ser amiga o amigo de alguien. Ahora sí, volviendo a este tema del dolor, ¿no? Que no necesariamente fue y que habita en mi mente, hace más complejo el pasar por un duelo. Y por eso yo creo que cuando nosotros terminamos una relación de pareja, podemos más fácilmente saber qué vamos a hacer, ¿no? Como que llamo a esa amiga, le cuento, voy a terapia y lo hablo, voto cosas de esa persona, pero con la amistad tenemos dudas. Entonces, si yo puedo hacerte alguna recomendación, es tratar al duelo de amistad como al duelo de pareja, ¿ok? Y eso implica hacer cosas. Worden, que es uno de los teóricos que se dedicó a entender el proceso de duelo, a trabajar el proceso de duelo, decía que no es lo que te pasa, sino lo que tú haces que te pase con el proceso de duelo. Entonces, lo que tú hagas va a hacer una diferencia eh, profunda, ¿no? Y él planteaba que hay 4 tareas del duelo que podemos hacer. La primera es aceptar la realidad del cambio. En segundo lugar es procesar el dolor. En tercer lugar, reacomodar tu vida. Y en cuarto, reubicar la amistad en tu memoria. Y aquí yo te diría que si tienes más dudas como de profundizar sobre estas tareas del duelo, te vayas al episodio del duelo, que aunque tiene que ver con relaciones, te va a dar perspectiva para que puedas entender em, cómo vivir y atravesar un duelo en general. Porque pues también tenemos la teoría de Elizabeth Kubler-Ross que nos dice que vamos a pasar por diferentes emociones, por diferentes etapas, ¿no? Que involucra cada una un sentir distinto y eso es la negación, la rabia, la negociación, la tristeza y la aceptación, que no son lineales ni obligatorias, eh, pero que te pueden visitar en distinto orden y que creo que es importante saber
para poder entender, ¿no? A qué atenerse cuando estamos procesando un duelo y que también aparece en ese episodio. Esto parece publicidad de los episodios, pero no, bueno, es un poco dándote contexto para que puedas seguir adelante con el marco teórico. Entonces, em, creo que el entender que eso que nos duele tiene que ver con la imaginación, con aquello que pensamos que iba a pasar y no pasó, pues te puede ayudar a responder la pregunta de qué plan futuro a ti te duele soltar con esa amiga y si es posible, o con ese amigo, ¿no? Y si es posible transformarlo en un plan contigo o con nuevas personas, ¿no? Es decir, darle espacio a eso que tú querías hacer y que anhelabas hacer, pero ahora hacerlo desde otro lugar, em, en un contexto diferente y crear esos recuerdos que para ti eran importantes si también lo eran, ¿ok? Porque muchas veces la vida nos va moviendo y no nos vamos dando cuenta de que esas amistades van cambiando y con ello toca que cambien los planes. Entonces, vamos a suponer que estamos cambiando de ciudad, de trabajo, de valores, de prioridades y no siempre vamos a caminar en la misma dirección que nuestros amigos. Y creo que nos toca hacer las paces con eso también, ¿no? Que a veces nuestras rutas se rozan y luego se alejan. La vida está cambiando, como yo siempre digo, la agenda está viva y siempre van a venir enfermedades, menstruaciones, condiciones mentales, mudanzas, casamientos, rupturas, y todo eso va a ir configurando diferentes elementos tanto en ti como en quienes te rodean y por ende, pues es posible que haya eventos que nos unan y que haya eventos que nos separen. Por ejemplo, yo lo he vivido con la maternidad y quizás no tanto con la mía, porque no puedo decir que perdí amistades con la maternidad, pero sí con el embarazo. O sea, yo embarazada actué de maneras que realmente dejan poco que desear. Pero yo creo particularmente que cuando uno está embarazado, el efecto hormonal que tú vives te hace hacer cosas que quizás tú no quieres hacer o no puedes hacer y la gestión emocional es distinta, o sea, yo le decía a mi psicóloga que es como retroceder en el proceso terapéutico, o sea, yo volví a la adolescencia y actué desde lugares en los que jamás me imaginé que actuaría porque tengo herramientas, o sea, y bueno, desde el no juzgarme, entiendo que pude haber lastimado a personas y eso hizo que nuestra amistad se paralizara, ¿no? Afortunadamente se retomó, pero pudo haber sido distinto. Y me pasó con amistades mías cuya maternidad yo no entendí y por no haberlas entendido, no pude acompañarlas en su momento porque simplemente yo no sabía qué era la maternidad y no, y este cambio hormonal no solo pasa en el embarazo, sino también en el posparto. Y creo que el ir ubicando esto, que son cosas que pueden pasar y que tienen que ver con la vida y que nos movilizan, van a hacer que las personas a nuestro alrededor pues actúen de maneras, nosotras de otras, y pues eso puede hacer que nos distanciemos, ¿ok? De igual forma, duelos, personas que te hayan vivido pérdidas de seres queridos y quizás no fueron acompañadas de la manera en la que lo necesitaban o las prioridades cambian, de repente ahora mismo tus amistades no tienen pareja y tú sí, y no encuentras qué planes hacer con ellas o se hace difícil para ellas compartir contigo o viceversa, son ellas las que tienen pareja, hijos, tú no, y te cuesta encajar o compartir espacios con ellas. Y eso es válido que la vida se mueva, nos mueva y que a veces cambiemos en direcciones distintas. Y yo creo que cuando entendemos la teoría del apego, ya no voy a mandarlas a escuchar el episodio de cómo gestionar el apego ansioso en el amor porque me van a colgar. Pero bueno, básicamente, cuando entendemos la teoría del apego, nuestras formas de vincularnos van coloreando el cómo afrontamos el conflicto. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque los conflictos interpersonales son parte necesaria y sana de una relación. Es decir, si tú no estás teniendo conflictos en tus relaciones, algo tiene que estar pasando. Y con conflictos yo no me refiero a peleas, discusiones, drama, no. A veces tú dices algo que a mí me incomoda y ahí hay un conflicto porque
yo te pongo un límite o no te lo pongo y eso genera un conflicto que puede ser interno o que puede ser externo si yo decido hablarlo contigo. Entonces, em, digamos que esto va sentando las bases de cómo se va dando la dinámica y es lo que puede hacer que la relación cambie, evolucione o termine. Entonces, cuando nosotros vamos viendo, ¿no? Que son diferentes elementos los que conforman una amistad y que no es solamente que estudiamos juntas en la universidad o que coincidimos en un curso de inglés o que pues nuestras parejas como son amigos de toda la vida ahora nos toca ser amigas, sino que se configuran muchos elementos, tienen que ver con aspectos de mi personalidad, con mi propio apego, con la forma en la que yo me vinculo con otros, cómo me veo a mí misma, mis propias inseguridades, el cómo he gestionado la envidia hacia otras mujeres u hombres, la comparación que yo vivo, em, mis posibilidades de dar afecto, aquello que llamamos lenguaje del amor o las necesidades vinculares que yo tengo. Todo esto se conjuga al momento de ser amigo de alguien. Y quizás ser amigo de alguien se ha vivido como algo fácil para ti o quizás no. Y es aquí donde te presto como toda esta teoría para que puedas entender por qué algunos vínculos son más difíciles que otros, por qué hay personas a las que se les hace más fácil hacer amigos que a otros. Y si entramos en términos de neurodivergencia, condiciones mentales, aspectos intrínsecos de tu estructura de personalidad, de tus tendencias de pensamiento, pues esto es un sinfín que me parece enriquecedor y que, bueno, si sigo hablando de esto quizás voy a agotarte, pero lo que quiero es que entiendas que tener amigos no es fácil, que hacer una amistad no es algo sencillo, que puede llegar a ser muy complejo y por eso, si esa relación terminó, te entiendo, porque sostener un vínculo no es algo fácil, requiere de mucho, ¿sí? El problema creo que es que, bueno, uno de los tantos problemas es que las películas y las series nos vendieron esa imagen de grupo de amigas inseparable, Friends, Sex and the City, pero la realidad es otra, la realidad es más dinámica y creo que la cultura romantiza ese grupo inseparable donde las personas van a estar hasta el final de los tiempos y que son muchos los amigos y tú empiezas a contar en Friends y dices, Dios mío, ¿cuántos amigos tienen? ¿Cuántos amigos son? Yo no tengo tantos amigos. Y ahí es donde entra em, Carstensen con la selectividad socioemocional a explicarnos que con los años es que tendemos a priorizar la calidad sobre la cantidad de los vínculos y que quizás si tú todavía estás pensando que tener muchos amigos es lo importante, pues todavía te queda algo que transitar para aprender. Yo recuerdo que en mis 20 hubo un cumpleaños en el que yo quería que el cumpleaños estuviera lleno de gente, que la mesa fuera gigantesca. Y yo invité a un gentío, yo creo que esto lo he contado antes, yo invité a un gentío. Mira, gente del gimnasio, de actividades extracurriculares que yo tenía, compañeros de clase, a mi grupo de amigos, de verdad, de verdad. Y recuerdo que mis amigos llegaron y se fueron al rato. Yo creo que se sentían tan incómodos de estar compartiendo con tantas personas y que yo tenía que estar compartiendo con todo ese gentío y no les pude dar el espacio que ellos merecían y que yo también me merecía. Pero la Eva de esa época tenía cierta inmadurez emocional. Creía que lo que la hacía valiosa era cuántas personas salían en la foto, demostrar que tenía muchas amistades y que todas estas amistades eran súper cool y que eran maravillosas. Y al final, cuando mis amigos se fueron y me quedé con un grupo de personas a las que escasamente conocía, que quizás si me sabía su apellido era demasiado, yo dije como que, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué hice esto? O sea, ahora estoy aquí, son que si las 10 de la noche y yo estoy con gente con la que no necesariamente quiero estar en mi cumpleaños. Y a partir de ese momento dije, mis cumpleaños van a ser diferentes. Y creo que por eso le doy tanta importancia a los cumpleaños, porque los cumpleaños son una época en la que yo quiero estar rodeada de mi núcleo más cercano, de las personas en las que realmente confío, de las personas a las que realmente quiero y atesoro. Y
y no necesariamente es un gentío, ¿sí? Entonces, creo que el entender esto nos va ayudando a eso, priorizar. Y priorizar muchas veces implica establecer límites claros. Y Brené Brown ya lo decía, ¿no? Que los límites claros y la vulnerabilidad son los que sostienen las relaciones sanas. Y que a veces poner límites revela que la amistad ya no se sostiene, porque poner límites no significa rechazar a la otra persona, sino proteger nuestra integridad emocional. Y en esos casos, pues poner límites puede revelarnos que la amistad ya no se sostiene. Y, y, mm, y creo que la forma de hacerlo es atravesando ese conflicto al que estamos teniéndole miedo y que no queremos vivir. Por eso expliqué que los conflictos son necesarios para que te permitas, si tú quieres establecer un límite, darte el chance de establecerlo. Y establecerlo obviamente desde el amor, desde el cariño, desde la empatía, pero poder decirle, oye, mira, eso que dijiste no me gustó, me sentí ofendida con ese comentario que pareció un chiste. Y bueno, si la otra persona se ofende, si la otra persona lo quiere tomar hacia sí mismo, si lo quiere volver sobre él o ella, eso te va dando información de esa amistad, ¿no? Y volviendo al tema del cumpleaños, poder decirle a las personas, oye, muchísimas gracias por felicitarme. Ay, ¿qué vas a hacer el día de hoy? Ah, voy a celebrar con unos amigos muy cercanos este día tan especial. Ay, pero ¿cuándo nos vemos? El fin de semana cuadramos algo y nos vemos, con todo gusto. ¿Ves? Establecer límites no implica que tú estés rechazando a la otra persona, simplemente estás priorizando lo que es importante para ti. Desde ese lugar no tienes que compartir espacios con personas que no resuenan contigo. Y yo te entiendo, nadie nos ha enseñado cómo se ve la amistad y que hay diferentes tipos y niveles de amistad. Afortunadamente esto lo aprendí temprano, aunque no supe dimensionarlo y ubicarlo de la forma en la que hoy lo hago, que me da muchísima paz. Pero hay amistades de muchísimos tipos. O sea, yo me acuerdo que una tía me decía, hay amistades para tomarse el café, para estudiar, para ir de fiesta, para contarle secretos, para ir a sus casas, para compartir con sus familias. Hay amistades de todo tipo y te toca a ti discernir para qué tipo de amistad es cada quien. Y eso implica conocer a la persona. Pero más allá de eso, yo creo que hay amistades que llegan en un par de meses y se sienten de toda la vida. Y yo creo que cuando uno abraza las amistades sin juicio, cuando tú las recibes en tu vida sin estar tratando de clasificarlas, sino más bien entender un poco cómo te hacen sentir, qué te están diciendo de ellas, cómo se siente el vínculo, pues eso te va dando información de dónde se ubica la persona. Las personas que aparecen en una etapa vital similar y se acompañan intensamente, esas amistades que no ves tanto, pero que cuando las ves, sientes que el tiempo no ha pasado. Hay amistades que son de temporada, amistades que duran lo que duró la universidad, amistades que duran lo que duró el campamento, amistades que duran lo que duró el curso de inglés o el trabajo en el que estabas, o el proyecto de emprendimiento que hacías, o mientras te entrenó, fue tu entrenador. Hay diferentes estilos de amistad. Y también hay niveles, o sea, no todas las amistades van a dar lo que tú darías, y eso está bien, eso también te da información. Ahora, parte de cuidarte a ti en los vínculos es aceptar lo que el otro te puede ofrecer sin forzarlo. Y cuando tú tienes que forzar una amistad, cuando tú tienes que estar constantemente escribiendo, llamando, diciendo cuándo nos vemos, etcétera, tú estás haciendo que la otra persona haga cosas que quizás no quiere hacer e incluso colocándote a ti en la situación incómoda de recibir el rechazo que esa persona te está dando consciente o inconscientemente, con o sin intención. Entonces, es poder abrirte, oye, mira, entender cuándo hay un balance. Y por eso te invito a hacerte esta pregunta. ¿La balanza entre dar, recibir, está siendo razonable en el tiempo? ¿Esta amistad me cuida? Podemos hablar de lo incómodo, siento libertad o me siento medida. Y con estas preguntas no es que tú vas allá a saber si una persona es amiga o no. No, pero te va a ayudar a ubicar qué tipo de amistad es para ti y en qué nivel se encuentra. Y algo que es muy liberador y que siempre comparto es la metáfora del tren que mi psicóloga me regaló hace años y que a mí me hizo literalmente papilla. Ella me dijo, la vida es como un viaje en tren. Hay personas que se suben y se bajan en diferentes estaciones. Algunas te acompañan hasta el final,
otras solo en un tramo. Pero lo más revelador es que cuando una amistad se baja, puede ser un espacio para que alguien nuevo se suba. Y cuando yo dejé de forzar las ausencias y miré a quienes sí estaban, ¡uh! No les puedo explicar el nivel de alivio y de gratitud con el que yo pude vivir. Porque a veces nos quedamos montadas en el tren mirando hacia atrás las personas que se bajaron y anhelando que vuelvan a estar y entendiendo por qué no están y tratando de hacer ese cierre que quizás no se termina de dar y tú no entiendes por qué, en lugar de estar en el presente, ¿no? De recorrer cada uno de los vagones y de los asientos y darte cuenta de quiénes sí están ahí contigo hoy. ¿Quiénes son esas amistades a las que no estás valorando por estar pendiente de otras personas que ya no están o que no quieren estar? Y creo que es importante que te preguntes, ¿quién se subió recientemente a tu tren que tú ni te habías dado cuenta y mira, está montada ahí? ¿Quiénes te han acompañado a ti a lo largo de este viaje y quizás no estás valorando de la forma en la que lo merece? ¿Y a quién le estás sosteniendo en un asiento vacío? ¿A quién le guardas el puesto vacío? Sí, porque creo que muchas veces solemos hacer eso y es totalmente válido. Por eso creo que el entender y dimensionar dónde estás tú en esa pérdida es valiosísimo, es importante para que puedas hacerle un cierre, para que puedas hacer lo que hacemos con las relaciones de pareja volviendo a ese momento, ¿no? Y a esta frase que les había dicho, atesorar lo vivido. Creo que esa es una de las formas en las que tú puedes cerrar un vínculo, ¿no? Porque a veces las relaciones se terminan en las amistades de diferentes formas, ¿no? Quizás hay una distancia que es más gradual, más silenciosa, donde tú no te vas dando cuenta, pero la persona se va yendo, ya no contesta igual que antes, ya no habla igual que antes, ya no responde, o de repente hay una conversación honesta y cariñosa donde se ponen las cosas sobre la mesa y se dice lo que se tiene que decir, ¿no? De manera vulnerable, pero empática. Hay relaciones que terminan y que de repente es drástico, ¿no? Como es una pausa, hay condiciones y tú no entiendes muy bien qué es lo que está pasando, o un cierre muy claro, ¿no? Sin culpas, con gratitud, donde se dicen las cosas, em, pero al final, mm, pues, y probablemente tú le sumarás, ¿no? Pero y tal, 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 tal. Quizás hay otras formas de cerrar las relaciones y es totalmente válido. Y si se te ocurre una o te pasó una distinta a las que mencioné, escríbeme por DM en Instagram para yo también tenerla en mi registro y poder mencionarla en otro episodio que haga sobre este tema, porque creo que la amistad tiene tela que cortar. Así que episodios de esto no faltarán. Y bueno, volviendo a los cierres, ¿no? Hazle una carta. Hazle una carta que no le envíes donde le digas gracias, donde recuerdes todos esos momentos que vivieron, donde le pidas disculpas si consideras que hay algo por lo que pedirle disculpas, donde le cuentes qué aprendiste de la relación o de esta ausencia. O sea, creo que las cartas son un recurso muy valioso y siempre que puedo las recomiendo. También puedes tener como una caja baúl de recuerdos, como hacemos con las personas fallecidas, ¿no? Elige qué quieres guardar de ese vínculo, qué atesoras, qué te gusta. Em, Ahora recordando la caja de baúl de recuerdos, yo atesoro de mi mejor amigo que se suicidó, que esa es otra forma de terminar una relación, básicamente, o sea, cuando la persona ya no está eh, con nosotros, ¿no? No está viva. em, y yo guardo de él un collar de helicóptero que me regaló y me dijo, esto no se lo doy a más nadie, solo tengo dos, no me acuerdo quién le regaló el otro y me dijo, y este es para ti. Lo estaba guardando para cuando conociera a una persona tan especial y, y o sea, ese collar para mí es oro, no es de oro, pero para mí vale oro. Y una chaqueta de él que no creo que pueda ni donar, ni regalar, ni botar cuando se rompa. Y ese lugar, ¿no? Quizás no lo tienes que guardar en una caja específicamente, pero conservar contigo, ¿no? En un espacio y tener conocimiento de dónde está eso que tú guardas. De igual forma, así como con las parejas, ¿no? Y limpiar
todo aquello que te recuerde a esa persona. De repente silencias las conversaciones o los chats, los archivas, borras las fotos que no consideres que te hagan sentido. Aunque en el caso de las amistades, o sea, yo las guardo porque no me parece el borrarlas, creo que forman parte de mi vida y mi caminar, pero para cada quien se ve diferente, sí. Así que te toca a ti preguntarte cómo quieres hacerlo. Y, y creo que básicamente esto, ¿no? Como el ir entendiendo qué puedes hacer para darle cierre a esa relación y entender también algo que queda, ¿no? Además de lo que queda de estos recuerdos que yo te mencionaba, también queda una identidad, queda un quién soy yo ahora, porque cada final de relación reacomoda el quién soy yo con mis vínculos y te toca a ti reconstruir tu identidad tras ese adiós, o sea, poder preguntarte cómo te estás hablando hoy, qué necesitas aprender a pedir en tus vínculos, qué puedes cambiar en tus nuevas relaciones o en otras relaciones, que quizás no diste en ese vínculo que te hubiese gustado dar y ahora puedes dar en otros, em, en otras relaciones, qué tipo de amiga quieres ser en esta etapa. Yo creo que el preguntarte qué tipo de amiga quieres ser siempre va a ser sanador. Es como la maternidad, ¿no? De repente, si fuiste una hija que sufrió mucho en la relación con su madre, el darte la oportunidad de ser una madre distinta te ayuda a sanar. Pues asimismo en la amistad, el haber sufrido una amistad, por ejemplo, porque no tenían una comunicación sana, el ahora tratar de ser esa amiga que se comunica, o de repente una relación en la que tú tenías, eh, pues, un trato que no era acorde o adecuado para esta persona, no se sentía cuidado por ti, pues ahora cuidar tus vínculos y tratar de proveerles de ese afecto que quizás esa persona no sintió para tú reparar, para tú trabajarlo, para tú elaborarlo. O sea, creo que si algo quiero que te lleves, además de atesorar lo vivido, es qué tipo de amiga quieres ser tú en esta nueva etapa. Y quizás el verdadero reto del final de una amistad es aceptar que lo vivido fue suficiente, que cumplió su propósito y que el cariño puede quedarse, aunque la presencia física no. O sea, como dice la metáfora del tren, algunas personas solo están para un tramo del viaje y eso también es valioso. El fin de una amistad no cancela el amor que hubo, no lo borra, no lo elimina, no lo desdibuja, lo reubica. Y a veces se baja alguien del tren y se sube otra persona que no imaginabas. O alguien que ya estaba montada en el tren pasa a ser más importante. Así que si estás transitando esto, hoy te regalo esta frase para que puedas decirte, lo vivido fue suficiente. Y lo que viene, con tu permiso y tus límites, también puede ser hermoso. Así que pregúntate, ¿qué aprendizaje te dejó esa amistad o te dejaron esas amistades que hoy te acompañan? Y desde la gratitud, te deseo que puedas tener un día diferente y una nueva etapa vital en la que a veces cuando se va una amistad, empieza una nueva vida en la que te toca preguntarte qué tipo de amiga quieres ser. Mándame un DM con tu parte favorita del episodio que me va a encantar leerte. Te mando un abracito sentido y será hasta la próxima. Bye bye.